Recibí los papeles del divorcio por correo electrónico mientras aún estaba en el desierto. 13 años de matrimonio terminaron en un PDF adjunto. Me llamo Nathan, tengo 42 años y soy sargento de la 82ª División Aerotransportada. Llevaba 4 meses en Kandahar cuando Becky decidió que ya no esperaba más. El asunto decía, seamos adultos. El mensaje en sí tenía 3 frases. Ya había presentado la documentación. Ya había vaciado nuestra cuenta conjunta. Ya había mudado a su nuevo novio, Jeremy, a nuestra casa en Spokane. Leí el correo 2 veces, cerré el portátil, me duché en el baño común, me vestí para mi turno y no le dije nada a nadie. Cuando volví a mi litera esa noche, respondí con una sola palabra, entendido. Eso fue todo. Sin discusiones, sin súplicas, sin amenazas. Wilson, mi compañero de litera, notó que algo no iba bien. ¿Estás bien?, preguntó, sin levantar la vista del libro. Sí, dije. Solo algunas cosas de casa. Él asintió, y ahí quedó todo. Los militares saben cuándo dejar las cosas como están, la verdad es que no me sorprendió. 6 meses antes del despliegue, las cosas habían cambiado. Pequeñas cosas. Becky dejó de preguntarme cómo me había ido el día, empezó a trabajar hasta tarde en la clínica dental donde contestaba el teléfono, empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, pero parecía que nunca se le pasaba por la cabeza. Ropa nueva, nuevos amigos que nunca había conocido, nuevas contraseñas en su móvil. No la confronté, no empecé a revisar sus mensajes ni a seguirla. Yo no soy así. Pero tampoco estaba ciego. Así que hice algunas cosas discretas. Nada drástico, solo precauciones. Guardé documentos importantes en un trastero al otro lado de la ciudad, certificado de nacimiento, licencia de matrimonio, escritura de la casa solo a mi nombre, gracias al préstamo del Departamento de Asuntos de Veteranos, documentación de las prestaciones militares. Trasladé el reloj de mi abuelo y la plata vieja de mi madre al mismo trastero, cosas que importaban. También abrí una cuenta aparte en otro banco y empecé a desviar parte de mi sueldo allí. No lo suficiente como para que se diera cuenta, pero sí lo suficiente como para no tener que empezar de cero si las cosas se complicaban. La noche antes de mi despliegue, me abrazó en el aeropuerto y me dijo, cuídate, ¿vale? Tenía los ojos secos, como si se despidiera de un compañero de trabajo, no de un marido que se iba a la guerra. Debería haberlo sabido entonces, pero una parte de mí aún esperaba estar equivocada. No era así. Lo que ella no sabía era que me había preparado para este momento. Y lo que no entendía era que yo nunca empiezo peleas, pero si las termino. Conocí a Becky en una barbacoa de un amigo en 2010. Estaba en casa entre misiones, con mi amigo Jason en Spokane. Ella estaba terminando la carrera de enfermería, pero terminó trabajando en la administración de una clínica dental. Menos estrés, dijo. Nos casamos 8 meses después. Becky solía decir que estaba orgullosa de mi servicio, aunque nunca lo entendió del todo. Su padre era gerente de banco, su hermano farmacéutico, no había militares en su familia. Me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, sin darse cuenta de que después de 15 años, el ejército era mi carrera, no solo un trabajo para matar el tiempo. Compramos nuestra casa en 2014. Nada del otro mundo, pero era nuestra, 3 habitaciones, un pequeño jardín y un barrio tranquilo. Mi nombre era el único que figuraba en la hipoteca, ya que el préstamo del BA estaba a mi nombre,
pero la añadí a la escritura porque eso es lo que hacen las personas casadas, compartir cosas. Mi padre murió un año después de casarnos de un infarto mientras paleaba nieve. Mi madre falleció 3 años después, de cáncer de pulmón, aunque no fumó ni un solo día en su vida. Me dejaron algo de dinero, no una fortuna, pero lo suficiente para que Becky y yo pudiéramos pagar nuestros préstamos estudiantiles y aún así tener un colchón. Me despegaron 4 veces durante nuestro matrimonio, 2 veces en Irak y 2 en Afganistán. Cada vez que volvía a casa, Becky parecía un poco más distante, un poco más inquieta, como si interpretara un papel que ya no le correspondía. No me alisté para ser esposa de un militar, me dijo una vez después de que mencioné la posibilidad de volver a alistarme por 4 años más. Estoy cansada de estar sola todo el tiempo. Lo entendía. De verdad. Pero el ejército era el único lugar donde sentía que realmente pertenecía. Era buena en mi trabajo. La gente dependía de mí. En 2019, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, fueron cosas pequeñas. Becky se irritó cuando la llamé durante sus noches de chicas, empezó a hablar de cómo su amiga Melissa se había divorciado de su marido y estaba viviendo su mejor momento, empezó a comentar que ya no teníamos nada en común. Le sugerí terapia. Dijo que estábamos bien, que solo estábamos pasando por una fase. Luego vinieron las noches en el trabajo, los fines de semana con amigos que no conocía, la ropa nueva, la membresía del gimnasio que apenas usaba. Debería haberla confrontado, pero no es así como manejo las cosas. Nunca lo he hecho. Mi padre me enseñó a pensar antes de hablar, a estar segura antes de actuar. Así que observé. Y me preparé en silencio, porque mi instinto me decía que algo iba a pasar. Y en esta vida, uno aprende a confiar en su instinto. 2 semanas después de recibir el correo electrónico del divorcio, estaba sentada en el comedor cuando vibró mi teléfono, una notificación de la app del banco. Otro retiro, 88.500. Casi todo lo que quedaba. Dejé el tenedor y abrí la app. El saldo de la cuenta conjunta había bajado a 88.500. Casi todo lo que quedaba. Dejé el tenedor y abrí la app. El saldo de la cuenta conjunta había bajado a 22,37. Nuestros ahorros, $47.000 que habíamos acumulado durante años, habían desaparecido por completo, transferidos a una cuenta que no reconocí. Murphy, uno de los chicos de mi unidad, me miró. ¿Malas noticias? Bloqueé el teléfono. No, solo son cosas de la cuenta. Esa noche, llamé a nuestro banco desde la central telefónica de la base. Resultó que Becky llevaba semanas moviendo dinero. Al principio pequeñas cantidades, luego grandes. Las transferencias grandes empezaron al día siguiente de mi despliegue. Colgué y me quedé un buen rato en el pasillo, viendo a los chicos reír, llamar a sus hijos, a sus esposas, a sus padres. La vida normal transcurría a mi alrededor mientras la mía se incendiaba. Fue entonces cuando Wilson me encontró. Álvarez me dijo que parecías haber visto un fantasma en la cena, dijo. ¿Qué pasa? No suelo compartir cosas personales, pero Wilson me había sacado de un aprieto en Kandahar una vez. Confié en él. Mi esposa vació nuestras cuentas y trajo a su novio a casa, dije. Envió los papeles del divorcio mientras yo estaba de patrulla la semana pasada. Wilson no me dijo los típicos, lo siento, qué duro, o, ya encontrarás a alguien mejor. Simplemente me preguntó, ¿cuál es tu plan? Punto.
Todavía no estoy seguro, dije. Él asintió. Avísame si necesitas algo, esa noche no pude dormir. Saqué mi portátil y entré en el sistema de seguridad de casa, algo que Becky probablemente olvidó que podía acceder remotamente. Las cámaras mostraban una camioneta extraña en la entrada, un hombre que nunca había visto paseando a nuestro perro, usando mi taza de café y con mi sudadera de los Seahawks. Y allí estaba Becky, riendo en la cocina que yo mismo había renovado durante mi último permiso. Algo cambió dentro de mí. No era ira exactamente, sino algo más frío, más claro. Cerré la laptop y saqué mi teléfono. Hice una lista: llama a James, compañero del ejército que se convirtió en abogado, consulte los términos del préstamo, comuníquese con el sargento mayor para obtener una licencia de emergencia. Revise los documentos de refinanciamiento de la vivienda, algo que Becky mencionó casualmente el año pasado. Verifique la seguridad de mis cuentas de pensión militar. Ya no me sentía triste. Ni siquiera enojado. Me sentía concentrado, como si estuviera planeando una misión. Ya no se trataba de emociones. Se trataba de estrategia. A las 5, antes de empezar mi turno, le envié un correo electrónico a James con el asunto: necesito ayuda legal, discreta y urgente. Su respuesta llegó una hora después: llámame. Solo línea segura. Cuando colgué, supe exactamente lo que tenía que hacer. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazarla. Ni siquiera necesitaba confrontarla. Solo necesitaba esperar, observar y dejar que sus propias acciones se convirtieran en la trampa. 2 meses después, estaba de vuelta en suelo estadounidense. No le dije a Becky que volvía a casa, no la llamé ni le escribí. Simplemente me registré en un motel en el centro de Spokane con otro nombre y contacté con James. Nos vimos en un restaurante a 16 kilómetros de la ciudad. Te ves fatal, dijo mientras se deslizaba hacia la cabina. Yo también tengo ganas, respondí. James me entregó una carpeta. Todo lo que hablamos. La escritura de la casa, los documentos del préstamo, los extractos bancarios. ¿Y esto? Sacó una hoja aparte. Encontré algo interesante mientras investigaba tus finanzas. Era una solicitud de refinanciamiento con mi firma, solo que no era mi firma. No exactamente. Alguien intentó copiarla, pero no vio los detalles. La inicial del segundo nombre estaba mal y el trazo no era mío. ¿Becky hizo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. James asintió. Hace 3 meses. Usé el capital para retirar 330,000 pesos. Se requiere tu firma para eso, ya que el préstamo del BA está solo a tu nombre. Falsificaron mi firma, pidieron un préstamo con la casa como garantía, luego liquidaron nuestras cuentas y se divorciaron de mí, dije. Mujer ocupada. La cosa mejora, dijo James. Incluyó a su novio como cosolicitante. Jeremy tiene antecedentes: 2 condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y un cargo de fraude de 2019. Respiré hondo. ¿Qué opciones tengo? Varios, dijo James. Pero primero, tienes que decidir qué quieres. Lo pensé. Quiero lo que legalmente me corresponde. Y quiero que ella entienda las consecuencias. James sonrió. Entonces esto es lo que haremos. Al día siguiente, pasé por delante de nuestra casa. La camioneta de su novio no estaba, pero el coche de Becky estaba en la entrada. Aparqué calle abajo y me quedé mirando un rato, pensando en llamar a la puerta y confrontarla. Pero ese no era el plan. En cambio, fui al banco,
Me reuní con el agente de préstamos que había tramitado la refinanciación, le mostré mi identificación militar, la firma real de mi licencia de conducir y los documentos falsificados. Se puso pálido. Tendré que informar esto inmediatamente. Entiendo, dije. Ya presenté la denuncia. Esa noche, recibí un mensaje de Becky. ¿Con quién has estado hablando en el banco? Jeremy dijo que alguien estaba haciendo preguntas, no respondí. Al día siguiente, fui a la oficina del secretario del condado, presenté la documentación impugnando la refinanciación debido al fraude y registré un aviso formal de que no se podían realizar cambios en la propiedad sin mi presencia. 2 días después, Becky llamó. Dejé que saltara el contestador. Nathan, tenemos que hablar. Llamaron del banco por la casa. ¿Qué haces? Si se trata del divorcio, podemos hablarlo como adultos. Como adultos, las mismas palabras de su correo. Seguía sin responder. James llamó esa tarde. Congelaron el dinero de la refinanciación. Y hay más. El novio de tu esposa ha estado conduciendo tu camioneta, ¿verdad? ¿La que está a tu nombre? Sí. Lo detuvieron esta mañana, conduciendo con la licencia suspendida por esos DUI. Le confiscaron el vehículo. Bien, dije, también tenía cosas interesantes en la camioneta. Recetarios del dentista donde trabaja Becky. No estaban en blanco, cerré los ojos. Ha estado robando recetas. Eso parece. La policía está investigando. Colgué y me senté en el borde de la cama del motel. Esto se estaba volviendo más grande de lo que esperaba. Una parte de mí quería llamar a Becky, advertirle, viejas costumbres. Pero entonces recordé las grabaciones de la cámara de seguridad, mi casa, mi perro, mi vida entregada como si no significara nada, no. Este era el camino ahora. No podía volver atrás. Y, sinceramente, no quería hacerlo. Me reuní con el investigador de fraudes bancarios a la mañana siguiente. Se llamaba Thompson, un tipo bajito, con la mirada cansada y una mancha de café en la corbata. Esto pasa más a menudo de lo que crees, dijo, extendiendo documentos sobre su escritorio. Un cónyuge se despliega, el otro ve una oportunidad, punto. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Hemos congelado los fondos de la refinanciación fraudulenta, pero hay un problema, parte del dinero ya se ha perdido. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente la mitad. $146,000. Me incliné hacia adelante. ¿Dónde se fue? Thompson dudó. No debería compartir esa información. Es mi casa, mi nombre falsificado, mi dinero robado, asintió lentamente y luego giró la pantalla de su computadora hacia mí. Estas son las transferencias de la cuenta de refinanciamiento, revisé la lista. Varias transferencias a nombre de Daniel Spencer. No de Jeremy, sino de alguien de quien nunca había oído hablar. ¿Quién es Daniel Spencer?, pregunté. Thompson se encogió de hombros. No es mi departamento. Pero debería pedirle a su abogado que cite estos registros. Llamé a James en cuanto salí del banco. Daniel Spencer, repitió. Déjame hacer una consulta. 1 hora después, me devolvió la llamada. Entendido. Daniel Spencer es agente inmobiliario, se especializa en ventas rápidas y al contado. Ella estaba planeando vender nuestra casa, dije, y la comprensión me golpeó como un puñetazo físico, eso parece. Los depósitos probablemente eran una garantía para que avanzara con la venta. Pero aquí es donde se pone interesante,
Spencer ya había trabajado con Jeremy Ryan. ¿Jeremy Ryan, es ese el novio de tu esposa? Sí. Han cerrado 3 acuerdos juntos en los últimos 2 años. Me senté en una banca del parque, intentando procesarlo. Así que no era solo que Becky me dejara por un tipo. Esto era, ¿qué? ¿Una operación planeada? Quizás, dijo James con cautela. Investigué un poco sobre Jeremy Ryan. Tiene un patrón, se involucra con mujeres en proceso de divorcio o con cónyuges despegados. He encontrado 3 casos hasta ahora. En cada ocasión, la casa de la mujer se vende muy por debajo del valor de mercado a un cliente de Spencer. Ryan se lleva una parte, y luego sigue adelante, ¿y Becky? Ella sabía de esto, es difícil decirlo. Quizás ella también sea una víctima. O quizás esté involucrada, me froté la cara. Ya no se trataba solo de que Becky me traicionara. Era algo más grande, algo calculado. Y otras familias de militares habían sido víctimas. ¿Qué hacemos?, pregunté. Ya contacté con la División de Delitos Financieros del FBI, dijo James. Esto trasciende las fronteras estatales, involucra a personal militar y préstamos del Departamento de Asuntos de Veteranos. ¿Están interesados? Esa noche, me senté en la habitación de mi motel con una cerveza, pensando en todo, preguntándome si Becky había estado jugando conmigo durante todo nuestro matrimonio o si se había dejado llevar por el plan de Jeremy, preguntándome si acaso importaba. Mi teléfono vibró. Becky otra vez, Nathan, llámame, por favor. El banco dice algo sobre fraude y arrestaron a Jeremy por conducir tu camioneta. No entiendo qué está pasando. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato y luego escribí, ¿quién es Daniel Spencer? Aparecieron 3 puntos cuando empezó a escribir, luego se detuvo, volvió a empezar, se detuvo. Finalmente, no sé de qué estás hablando, punto. 14,600 pesos, escribí. Múltiples transferencias. Casa en venta, no hubo respuesta durante 10 minutos. Luego, no es lo que crees, apagué mi teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente, James llamó. El FBI quiere reunirse. Llevan meses investigando a Ryan y Spencer. No eres el primero, pero podría ser el caso que lo resuelva. Por primera vez desde que recibí el correo del divorcio, sentí algo parecido a la satisfacción. No porque mi matrimonio hubiera terminado, sino porque la verdad finalmente salía a la luz. Me reuní con los agentes del FBI en su oficina de Spokane, los agentes Patel y Donovan. Grabaron mi declaración y sacaron copias de todos los documentos que James y yo habíamos reunido. Su caso ayuda a establecer un patrón, explicó el agente Patel. Demuestra intención y organización, lo convierte en una conspiración en lugar de incidentes aislados. ¿Y qué hay de Becky?, pregunté. Mi esposa, mi exesposa, los agentes intercambiaron miradas. Aún estamos determinando su grado de implicación, dijo Donovan con cautela. ¿Mencionó alguna vez dificultades económicas? ¿Presión para vender la casa? Pensé en ello. No dejaba de decir que no teníamos dinero para comprar una casa, que debíamos mudarnos a una más pequeña. No veía la necesidad, con mi sueldo podíamos pagar la hipoteca. Patel tomó nota. ¿Cuándo empezó eso? Hace unos 6 meses, más o menos cuando conoció a Jeremy. ¿Y la refinanciación?, preguntó Donovan. Nunca lo discutí conmigo. Falsificó mi firma mientras estaba de servicio. Hicieron más preguntas y tomaron más notas. Al terminar,
Patel me entregó su tarjeta. Nos mantendremos en contacto. Mientras tanto, no confrontes a tu esposa ni a Ryan. Necesitamos construir este caso con cuidado, asentí. Entendido. Esa noche, volví a nuestro barrio y aparqué calle abajo. La camioneta de Jeremy había regresado, seguro la sacaron del depósito. El coche de Becky había desaparecido, mi teléfono vibró, un mensaje de Becky, necesitamos hablar en persona. Nos vemos mañana en Riverfront Park, le mostré el texto a James durante el desayuno del día siguiente. No te vayas, le aconsejó. Hablar con ella ahora no traerá nada bueno. No lo haré, dije. Pero quiero saber qué hace hoy mientras cree que la veré. Llegamos a casa a las 9:30 y aparcamos al otro lado de la calle. A las 9:45, Becky salió, se subió a su coche y se marchó, rumbo al parque Riverfront. ¿Y ahora qué?, preguntó James. Ahora esperamos, dije. 20 minutos después, llegó un coche con el logo de la inmobiliaria en la puerta. Era Daniel Spencer. Jeremy salió a recibirlo. Charlaron en la entrada y luego entraron. ¿Deberíamos seguirlos?, preguntó James. Negué con la cabeza. No hace falta. Instalé cámaras de seguridad el año pasado, interiores y exteriores. Suben la información a la nube. James sonrió. No lo mencionaste antes. Nunca apareció, dije, sacando mi teléfono. Abrí la aplicación de seguridad e incliné la pantalla para que James pudiera ver. Spencer y Jeremy estaban en nuestra sala. Spencer tomaba fotos. Jeremy señalaba detalles de la casa. Subí el volumen. Debería estar lista para finales de semana, decía Spencer. Ya tengo un comprador interesado. Oferta en efectivo, como siempre. ¿Cuánto?, preguntó Jeremy. 420, nosotros cotizamos a 470, ellos ofrecen 420. Todos contentos. ¿Y el marido? Becky dice que está causando problemas. Spencer hizo un gesto de desdén. Los militares son todos iguales. Hacen ruido, pero tienen misiones y responsabilidades. Aceptará un acuerdo para que desaparezca. Me volví hacia James. ¿Entiendes? Ya estaba grabando la transmisión en su teléfono. Cada palabra. Reenvié el acceso a la fuente de seguridad al agente Patel con un breve mensaje. Está sucediendo ahora. 30 minutos después, nuestra casa estaba rodeada de vehículos del FBI. Observé desde la calle cómo los agentes sacaban a Spencer y Jeremy esposados. Sonó mi teléfono. La agente Patel. Los tengo grabados hablando del esquema de fraude, dijo. Además de conspiración, fraude electrónico e intento de venta de propiedad con falsas promesas. Necesitamos una declaración formal suya. Por supuesto, dije, señor Briggs, su esposa acaba de llegar al lugar. Está angustiada. Miré calle abajo. Becky estaba de pie en nuestro jardín, con las manos sobre la boca, observando cómo los agentes de la FBI sacaban cajas de documentos de nuestra casa. ¿Qué le pasa?, pregunté. Eso depende, dijo Patel, de lo que ella supiera. Y de lo que tú quieras. Observé a Becky un buen rato. 13 años de matrimonio, buenos años al principio, antes de lo que fuera que esto se hubiera convertido. Solo quiero lo correcto, dije finalmente. El caso federal avanzó con rapidez. Jeremy y Spencer llegaron a acuerdos con la fiscalía, implicándose mutuamente y a varios otros conspiradores en lo que resultó ser una operación en 3 estados dirigida a familias de militares.
Becky sostuvo que no sabía nada del plan principal. Dijo que Jeremy la había convencido de que yo ocultaba dinero, que planeaba dejarla sin nada, que la refinanciación fue idea suya y que ella simplemente lo había aceptado. Quizás era cierto. Quizás no. En cualquier caso, aceptó un acuerdo, la restitución total de los fondos robados, la pérdida de cualquier derecho a la casa o a mi pensión militar y una confesión firmada sobre la falsificación. A cambio, no presenté cargos, el divorcio se formalizó 6 meses después de ese correo electrónico de Kandahar, sin culpa, ruptura limpia. Considerando todo, el día que se firmaron los últimos documentos, recibí una llamada del agente Patel. Jeremy Ryan fue sentenciado hoy a 8 años por fraude, conspiración y robo de identidad. Spencer recibió 12. Pensé que te interesaría saberlo, punto. Gracias, dije. Hay algo más, añadió. Encontramos pruebas de que les hicieron esto a otras 11 familias de militares. Su caso nos ayudó a reconstruir el patrón. Esas familias podrían recuperar su dinero gracias a usted. Después de colgar, me senté en el porche de mi apartamento alquilado, viendo la puesta de sol, pensando en esas otras familias, otros hombres que se desplegaron pensando que sus hogares y matrimonios estaban a salvo, solo para regresar al vacío. No había planeado ser yo quien arruinara la operación de Jeremy y Spencer. Solo quería lo que era mío. Pero a veces, las cosas salen de maneras inesperadas. Mi teléfono vibró, un mensaje de Becky. Nunca quise que las cosas terminaran de esta manera, no respondí. No había nada más que decir. Un año después, vendí la casa. Ya no soportaba vivir en ella, demasiados recuerdos, demasiada traición en esas paredes. Usé el dinero para comprar una pequeña cabaña en las afueras de Missoula, Montana, 2 habitaciones, 4 hectáreas de terreno, un arroyo que corría detrás. Sin vecinos en kilómetros a la redonda. Me jubilé anticipadamente del ejército, 20 años fueron suficientes. Ya había dado suficiente, conseguí un perro, un pastor alemán llamado Scout, y empecé a hacer trabajos de carpintería para los vecinos. Nada del otro mundo, pero me mantenía ocupado y pagaba las cuentas. Mi pensión militar cubría el resto, a veces pensaba en Becky, me preguntaba dónde habría acabado. James se enteró de que se había mudado de vuelta a su ciudad natal en Oregón, a trabajar en otra clínica dental. Supongo que estaba empezando de cero. Ya no la odiaba. Para ser sincero, no sentía nada por ella. Había tomado sus decisiones. Y yo también. Una noche, recibí una carta de una mujer de Fort Worth. Su esposo estaba en la marina, desplegado cuando Jeremy y Spencer intentaron llevar a cabo su plan con ella. El FBI le había dado mi nombre como parte del caso. No me conoces, escribió, pero salvaste nuestro hogar. Gracias. Estamos luchando cuando habría sido más fácil simplemente irnos. La leí 2 veces y luego la pegué en la nevera. Algunos días, cuando el silencio se hacía demasiado fuerte o los recuerdos demasiado nítidos, miraba esa carta y recordaba que algo bueno había surgido de todo aquello. Lo último que supe es que Jeremy seguía en prisión. Spencer también. Por una vez, el sistema funcionó, ¿y yo? Estaba encontrando mi camino, un día tranquilo a la vez, construyendo algo nuevo, algo que no se pudiera robar, falsificar ni traicionar. Algo que fuera solo mío.